varias pantallas porque la presentación va más a lo visual para que podamos entender la teoría. No son tantas ecuaciones, entonces va a haber una transición de pantallas. Simplemente traten de llevar el hilo de toda la presentación. Vamos a iniciar. En este momento. Muy bien, acá. Esto es una pequeña introducción que la vamos a saltar, no es necesario hacerla. Tal vez una rápida. Tenemos en Ampere 5 unidades especializadas, cada una en un tema diferente, para poder satisfacer al mercado nacional. Estamos presentes en el mundo. Hay ahora en este momento personas que están escuchando desde el Ecuador, Santa Cruz, la segunda gráfica, La Paz, la primera, y Miami en la cuarta, ¿no? Como Ampere somos un distribuidor técnico, ya que estamos involucrados en toda la cadena, desde el dimensionamiento, el montaje, la puesta en marcha y la postventa. Nosotros, como tal, ofrecemos soluciones integrales. Por tanto, el tema de ahora es soluciones 3 en 1. Y está de más decirles que pueden visitar nuestra página web, donde pueden encontrar bastante información, y seguir también las redes sociales para una interacción más personal con cada uno de ustedes. Empezamos con la presentación del tema en sí. Y nos hacemos una pregunta: ¿qué son los armónicos? Hay diferentes formas de poder responder a esta pregunta, y la vamos a responder de la siguiente forma. Ustedes conocen la forma senoidal de la corriente. Esta es una forma ideal, ¿cierto? Entonces, esta onda de corriente, para nuestro caso en Bolivia, 50 Hz, para el caso de Ecuador, si no me equivoco, 60 Hz, va a ser nuestra onda fundamental. Y vamos a tener ondas múltiples de la fundamental, que en este caso sería 5 veces la frecuencia fundamental, ¿cierto? Esta onda, cuando la adicionamos a la onda fundamental, tenemos una pequeña distorsión en la onda total, como se puede ver en el gráfico de la izquierda. Adicional a eso, si en la red eléctrica tenemos otra onda de 7 veces la frecuencia fundamental, entonces nuestra onda total se verá distorsionada de otra forma, como se puede ver acá, ¿cierto? Entonces, nosotros partimos desde esa idea de decir que los armónicos van a distorsionar nuestra onda, nuestra forma de onda de la corriente y o de la tensión, ¿cierto? Para que podamos ver esto mucho mejor y no lo veamos simplemente como unas gráficas matemáticas, voy a mostrarles una medición que se ha realizado acá en Bolivia con datos reales y la forma de onda que tienen en el punto en el que hemos medido. En este caso es un tablero principal, por tanto estaríamos midiendo todas las cargas aguas abajo de este tablero. Entonces, ahora vamos a cambiar de pantalla para poder compartir acá. Ahora sí lo pueden ver. Este es un analizador de la marca Circutor. Los que lo conocen, se ha realizado la medición y podemos ver en esta parte
cómo de distorsionada está la forma de onda de la corriente. Acá en la parte superior izquierda. Tenemos la forma de onda de la tensión de la corriente en la línea 2 y en la línea 3. Entonces, no simplemente es la matemática perfecta que nos muestra la teoría. Cuando vemos en lo real, esta es una forma de onda bastante distorsionada. Tiene un THDI de 15,7%, lo cual también puede afectar a la forma de onda de la tensión, que podemos verlo acá abajo. Y esta forma de onda de la tensión tiene una distorsión del 7%, que está muy por encima de lo permitido, especialmente 2.5, ¿no? En distorsión para la tensión. Está muy por encima de esto. Y bueno, esto quería mostrarles con la forma de onda. Las formas de onda, cómo se distorsionan cuando tenemos armónicos. Vamos a volver a la presentación. Ahora lo pueden ver. Continuando, tenemos algo de características de los armónicos. Tenemos armónicos de secuencia positiva, armónicos de secuencia negativa y armónicos homopolares, de secuencia homopolar. ¿Ya? La secuencia positiva nos dice que los fasores van a rotar en dirección contraria a las manecillas del reloj. Las de secuencia inversa van a rotar en dirección horaria. Y las de secuencia homopolar nos dice que no tiene un desfase entre los fasores de las corrientes de las distintas líneas. Por tanto, estas lo que van a provocar, o lo que va a suceder con estos armónicos de secuencia homopolar, son que van a circular por el neutro. Para hablar. ¿Cómo? Bueno, ahora tenemos una forma de reconocer a los armónicos, ya sea en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Vamos a compartir igualmente un gráfico que nos muestra lo real en cuanto a distorsión armónica en el dominio de la frecuencia. Acá se puede observar que tenemos, por ejemplo, el armónico del quinto orden, lo tenemos en un 12% en la línea 1, 10% en la línea 2, 11% en la línea 3 y un 22.4% de armónicos de circulación en el neutro, ¿no? De circulación de corriente por el neutro. Esto, al igual que hace un momento, les comentaba que es una medición real, entonces lo podemos observar en esa gráfica. Los valores de referencia que debemos tomar en cuenta para el tema de los armónicos. Ustedes deben conocer muy bien el THDI en corriente y en tensión.
Esto generalmente lo vamos a manejar en porcentaje de la sumatoria de todas las corrientes armónicas al cuadrado partido por la corriente fundamental, ¿no? Entonces, los parámetros importantes que tomamos en cuenta es la distorsión armónica total, tanto en corriente como en tensión, como mencionábamos anteriormente. Vamos con otra pregunta, que es ahora, ¿cómo se generan los armónicos? Aquí va ya más a todas las personas presentes, a todos los que estamos escuchando esta presentación. Si nosotros en nuestra industria tenemos cargas lineales, entonces estas cargas lineales no van a deformar la onda, ¿cierto? Como por ejemplo la luz incandescente, podríamos tener tostadoras de pan, que la idea de este ejemplo es mencionar que la carga es netamente resistiva. Resistiva, y con el motor queremos decir que es una carga resistiva inductiva que no tiene bastante distorsión, ¿no? Pero una carga no lineal sí va a deformar la onda de corriente inicialmente, la corriente absorbida. Y aquí es donde todos debemos tomar en cuenta las cargas que tenemos. En nuestra industria tenemos cargas resistivas, sí. Antiguamente teníamos iluminación incandescente al 100%, me atrevo a decir. Hoy en día nuestra iluminación ya es LED, es fluorescente, por tanto ya no es una carga lineal. Continuamos teniendo cargas lineales, pero lo que más tenemos en toda la industria son computadores, luces con balastro, con electrónica incluida. Tenemos variadores de frecuencia para los motores. Es decir, en resumen, tenemos bastante carga electrónica. Los que tengan carga electrónica, todos los que tengan carga electrónica en su industria, son susceptibles a tener armónicos en su red eléctrica. Y nos vamos entonces, si la respuesta es sí, tenemos armónicos, tenemos ese tipo de cargas no lineales en nuestra industria, las tengo en mi casa, en el edificio donde trabajo, en la industria. ¿Cuáles son los efectos que me producen estos armónicos? ¿Por qué? Muy bien, ya sabemos qué son los armónicos, ya sabemos cómo podemos hablar de armónicos, y veamos qué efectos nos puede producir estos armónicos. Calentamiento, en primer lugar. ¿Por qué? Si recuerdan la gráfica anterior, cuando hablábamos de las secuencias de los armónicos, recuerdan que hay una secuencia negativa. Aquí es donde aplica en cierta forma, porque cuando tenemos un motor eléctrico, los fasores van a girar en secuencia positiva y nuestro motor va a tener un sentido de giro. Lo que va a hacer los armónicos presentes en la red de secuencia negativa es tener estos fasores girando en sentido contrario. Es como si lo estuviera intentando detener al motor, podríamos decirlo de esa forma. Lo que sucede en esto es lógico, es calentamiento. ¿Por qué? Porque se esfuerza más el motor por trabajar a las condiciones que deba trabajar, ¿cierto? Entonces, esa parte nos sirve para entender cuáles son los efectos que producen estos armónicos. Y ustedes entenderán que en la industria un gran problema siempre es el calentamiento, ya sea de los conductores, que sí va a suceder calentamiento en los conductores, por la circulación de corrientes de frecuencias
adicionales o múltiplos de la fundamental. Sobrecarga en los conductores, es decir, cuando tenemos nuestro cálculo, no tomamos en cuenta las corrientes armónicas, dimensionamos nuestros conductores para cierta corriente nominal, pero en el transcurrir del tiempo se hicieron cambios, la tecnología avanzó, tenemos más variadores de frecuencia, tenemos más electrónica, por tanto nuestros conductores se van a sobrecargar por la circulación de estas corrientes. Otro efecto que tenemos es el bajo factor de potencia, debido a las distorsiones que ocasiona las corrientes armónicas, y también una resonancia en paralelo. Es decir, si nosotros tenemos un banco de capacitores en nuestra industria, estos bancos de capacitores podrían amplificar las corrientes armónicas que están presentes en nuestra red. Por tanto, podría suceder una resonancia, amplificarlos, y esto nuevamente vuelve a llevarnos al tema del calentamiento, del mal funcionamiento de nuestras máquinas eléctricas, de nuestras protecciones, de nuestros conductores, incluso de nuestros bancos de capacitores, ¿no? Para graficarlo, Abraham, ¿sí? Abraham, mira, estaba viendo, ya tenemos un límite de 100 participantes. Les pido por favor a las personas de Amper, al personal de Amper, que se desconecte, por favor. De todas formas, estoy grabando esta presentación y se les va a enviar a sus mails. Por favor, demos prioridad a los invitados externos. ¿Está bien? Gracias. Continúa, por favor, Abraham. Gracias. Bueno, continuando, como les decía, para ejemplificar mejor, graficar mejor esto de las consecuencias que tiene, o de los efectos que producen los armónicos en nuestro sistema eléctrico, acá en los conductores va a circular una mayor corriente eficaz, lo que se produce en un mayor calentamiento, ¿no? ¿Qué puede ocasionar este calentamiento? Ustedes entenderán que si hacemos una instalación nueva, han debido ver ustedes instalaciones nuevas, cuando tendemos los conductores, como se dice, podemos maltratar el aislamiento, pero esta es una instalación nueva, posiblemente en unos 5 o 10 años no nos dé problema. Pero si estamos trabajando en una industria en la cual la instalación de los conductores se hizo hace 20 años atrás, bueno, resulta que asociado a la instalación, a los defectos que puede existir en el aislamiento, al calentamiento, a las corrientes de arranque que hubo en todos estos años, adicionalmente a eso, con la carga electrónica que aumentamos, pues pueden existir defectos de aislamiento en los conductores, por tanto pueden existir accidentes, ya sea de cortocircuito, incendios, etcétera, ¿cierto? Entonces, ese es el gran peligro que tiene el calentamiento de los conductores, y obviamente la menor capacidad de conducción asociado que va a llevar esto, ¿no? Otro efecto que podemos mencionar es el efecto pelicular. Como vemos en los conductores, si tomamos un conductor cualquiera, tenemos una sección transversal disponible en corriente continua. El 100% de la sección está disponible para conducir esta corriente eléctrica. Pero, ¿qué sucede cuando la frecuencia, baja, la frecuencia es baja, ¿no? Con una frecuencia baja, lo que va a suceder es que la sección transversal disponible del conductor disminuye,
y tenemos que sobredimensionar los conductores. Pero, ¿qué sucede cuando existen armónicos? Los armónicos están relacionados a las altas frecuencias. Sucede que va a circular estas corrientes de altas frecuencias, van a circular por el borde del conductor. O, en otras palabras, la única sección disponible ya va a ser el borde del conductor, ¿cierto? Entonces, esto hace que, esto es otro efecto que producen los armónicos, nuevamente múltiples, en frecuencia múltiple de nuestra frecuencia fundamental, ya sea 60 o 50 Hz. Efecto en el conductor del neutro. Nuestro conductor neutro se va a sobrecalentar debido al desbalance de nuestro sistema trifásico y también debido a nuestras cargas monofásicas, porque ustedes lo saben muy bien, toda nuestra carga electrónica más conocida es carga monofásica, ¿cierto? Un servidor, una CPU, todas nuestras laptops, nuestros cargadores. Hoy en día todas las luces LED vienen con cargadores propios, las luces de emergencia, las pantallas de los televisores, los HDMI, por decir algo. Toda la carga electrónica va a ser también monofásica y esto va a provocar que la corriente en el neutro sea mayor, por tanto se sobrecaliente en nuestro conductor neutro. El efecto en los bancos de baterías, en los bancos de condensadores, perdón. ¿Cuál va a ser el efecto en los bancos de condensadores? Como decíamos anteriormente, vamos a tener una amplificación de la distorsión armónica por tener bancos de capacitores, y si este banco de capacitor no lo tenemos debidamente desintonizado con filtros pasivos, pues va a incidir en la vida útil del condensador. Como se puede ver en la gráfica, la impedancia de nuestro banco de capacitores va a disminuir con la frecuencia, por tanto las corrientes armónicas van a llegar, por así decirlo, a nuestro banco de capacitores y va a producir mayor calentamiento. Y el calentamiento nuevamente es un problema que tenemos, el principal problema que nos causa a nuestras máquinas eléctricas y nuestros dispositivos eléctricos. Continuando con los efectos, vamos a tener un efecto en la forma de onda. Como se puede ver en la gráfica, nuestra forma de onda con un 0% de distorsión es senoidal, ya con un 33% se deforma, con un 39%, con un 44%, ¿cierto? Asociado a esto, se va a incrementar el valor de pico a un porcentaje bastante elevado debido a la distorsión. Y por tanto, nuestro valor eficaz que vamos a medir, si tenemos medición que no mide el verdadero valor eficaz, tendremos error en la medida. Y por eso también recomendamos que cuando tengamos distorsión armónica presente en nuestras redes, debemos utilizar medidores, amperímetros, que puedan leer el verdadero valor eficaz, ¿no? Otro efecto sobre los motores. Todos en la industria tenemos motores y debemos conocer por qué algunas veces tenemos problemas con los motores que no son asociados a causas conocidas. Entonces, un efecto de los armónicos también incide en el rendimiento de nuestro motor. El rendimiento va a disminuir. Nuevamente, por el tema del el calor producido por la circulación de las corrientes armónicas, ¿no?
Una más que tenemos, y ahí vamos a entrar un poquito en lo que dice la regulación acá en Bolivia. ¿Por qué se dice un efecto? Porque, bueno, anteriormente calculábamos el coseno de phi, y el coseno de phi nos da un parámetro para poder dimensionar nuestros bancos de capacitores, compensar la potencia reactiva que estamos solicitando de la red para nuestra carga, y por tanto no tener multas con la utilitaria, ¿cierto? Bueno, si tenemos armónicos no es suficiente nuestro coseno de phi, sino necesitamos tener el factor de potencia debido a las distorsiones, como habíamos dicho anteriormente. Por tanto, el coseno de phi ya no será igual al factor de potencia, sino el factor de potencia ya estaría afectado por una potencia, que en este caso se ve en el gráfico de la izquierda, y esa es otro efecto que nos va a producir la circulación de las corrientes armónicas. Ahora vamos a tomar esta parte para poder mostrar la regulación que tenemos acá en Bolivia. En Ecuador no lo tengo en este momento. Voy a mostrar en términos simples. Acá tenemos es una resolución de la Autoridad de Electricidad. Antiguamente se llamaba Autoridad de Electricidad, ahora tiene otro nombre un poco más largo, pero bueno, son 14 páginas que tiene esta regulación. La parte que más nos interesa es esta parte donde nos dice que el factor de potencia promedio mensual se calcula de esta forma debido a que tenemos medidores trifásicos que miden, valga la redundancia, de energía reactiva y energía activa. Por tanto, el factor de potencia que la utilitaria nos va a leer es el arco tangente de la división de las energías reactiva-activa y afectado por el coseno, ¿no? Entonces, esta va a ser nuestra fórmula. Esta es la regulación que existe actualmente en Bolivia para determinar el factor de potencia que nosotros tengamos. Y un parámetro importante, se establece como factor de potencia no penalizable el valor de 0.85 y valores superiores, ¿no? Si nosotros tenemos en nuestra industria un factor de potencia en promedio de 0.75, somos pasibles a una multa que está calculada en estas ecuaciones. Acá tenemos el importe que va a ser por bajo factor de potencia. Son una serie de fórmulas que, bueno, en este momento no tienen tanta importancia. Lo que sí es importante es esta parte, que el factor de potencia mínimo que podríamos tener es, bueno, el máximo porcentaje de penalización acá en Bolivia va a ser el 14% de toda la factura, de todo el monto que nosotros pagamos en la factura. Había una pregunta ahí que dice que te penalizan por bajo de 0.85. Es correcto. Acá en La Paz, Bolivia, no es en todo el país. Si tienes un factor de potencia bajo 0.85, es decir, 0.8, 0.75, 0.7, 0.6, 0.5, es pasible a multas para la utilitaria.